también lo espero. Si Karel ve la carta escrita a mano y se la lleva a nuestro padre, ya le pedí en el mensaje que mantuviera la información en secreto. Creo que mi padre y Karel podrán encontrar una forma segura de ayudarnos a mí y a ti, Guayo. Cuando todo esto termine tendrás que volver con Madeline, ¿verdad, princesa? Madeline es mi hogar. Cuando nos digamos adiós te extrañaré. Guay expresó su temor por separarse, aunque ese día aún no había llegado, solo imaginar el momento en el que ambas se iban a separar, la princesa regresando al majestuoso trono y Guayo volviendo a la realidad. Era como si los buenos momentos pasados fueran un sueño. Por casualidad, Tailandia no tiene aviones. ¿Qué quieres decir? Puede que Madeline esté lejos, pero puedes visitarla. Como anfitrión te recibiré con los brazos abiertos y creo que mi padre y Karel harán lo mismo, ya que me han salvado la vida. ¿Qué pasa si quiero mudarme allí permanentemente? ¿Hay un puesto para mí? En Madeline ya tenemos muchos guardias reales, Guayo. No sería necesario. ¿Y en otro papel crees que podría ser posible, princesa? No estoy segura, no tengo tanto poder como mi padre para nombrarte en ningún puesto, Guayo. La princesa respondió evasivamente, entendiendo la intención detrás de las palabras de Guayo, pero prefirió responder ampliamente para no generar esperanzas o causar sentimientos heridos debido a los sentimientos de Guayo hacia ella. Así que respondió amablemente: no habría necesidad de involucrar al rey Arturo. El puesto que deseo solo tú me lo puedes conceder, princesa. Estoy cansada. Si quieres seguir preparándote, Guayo, adelante. La talentosa teniente observó cómo la princesa se marchaba apresuradamente, terminando la conversación abruptamente. No era difícil ver la situación. Si era algo que no podía manejar o tenía miedo de que se descubriera sus verdaderos sentimientos, la princesa, que no era buena mintiendo, siempre se alejaba. Solo tenemos una semana para arreglar todo antes de que la princesa venga nuevamente a Tailandia. Lo entiendo, Henry, pero después de ocuparme del asunto de la teniente Guayo por usted, he estado bajo vigilancia por el señor Watig. A pesar de no haber sido trasladada, encontrar información sobre Guayo y la mujer que huyó con ella ha sido muy difícil. Además, Guayo fue suspendida de sus funciones recientemente. Ese es tu problema, no el nuestro. Si estamos colaborando, debes poner de tu parte. De lo contrario, el comandante sabrá lo que sucede. Tranquilízate, por favor. Prometo que encontraré información sobre el paradero de la teniente Guayo y la persona que Henry está buscando lo antes posible. Esperamos una respuesta dentro de 3 días. Henry dio un ultimátum a la policía, quien está involucrado y proporciona información a cambio de una gran suma de dinero. Solo pasó una semana antes de que Grace y Elena, interpretando a la falsa princesa, regresaran a Tailandia. Si hubiera otro error, esta podría ser la última oportunidad para todos ellos. Tío Chai, gracias por traer la comida. Cuídate a tu regreso. Tú también, Guayo. La señora le pidió que se cuidara mucho y usted dijo que tan pronto como vea cualquier señal de emergencia, debe seguir el plan inmediatamente. Sí, comprendido. Guayo se despidió del antiguo empleado de la familia de su madre, quien era responsable de las operaciones del complejo turístico local. Aunque el tío Chai no conocía los detalles, era confiable y fue asignado para cuidar el alojamiento temporal de ella y la princesa. La información del padre de Guayo la dejó inquieta y preocupada. Con la noticia de que los hombres de Henry habían entrado ilegalmente a Tailandia, recibiendo ayuda del comandante, su antiguo jefe, y con la agenda indicando que la falsa princesa regresaría a Tailandia con el pretexto de descanso personal, Guay y su familia se dieron cuenta de que algo andaba mal. La situación parecía más grave que nunca. Parece que nos estamos acercando al final de esta historia. La teniente expresó su preocupación, pero la tensión se alivió cuando vio a la princesa admirando orquídeas silvestres junto a la casa, trayendo una sonrisa luminosa que transformó la atmósfera a su alrededor. Guayo, llegaste en el momento justo.
¿Qué estás haciendo? Encontré estas hermosas flores por casualidad. Se llaman orquídeas silvestres. ¿Orquídeas silvestres? ¡Qué bonito nombre! ¿Quieren decir algo en particular? No estoy segura, no puedo buscar sin mi celular. Lo comprobaré y te lo haré saber más tarde, princesa. Está bien, son tan hermosas. Lástima que terminé arrancando uno cuando lo recogí. Goya observó la orquídea en la mano de la princesa, una flor que se había desprendido de la rama en el momento en que la princesa radiante y elegante la tomó. Luego Guayo colocó la flor detrás de la oreja de la princesa, adornándola aún más. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.